Y estamos en comunicación con Gustavo Pedro Battistoni, quien es periodista, escritor de Firmat, del sur de la Bota de Santa Fe, esta provincia tan hermosa y tan extensa, para volver a hablar de historia, que es lo que nos convoca en este momento. Una historia que nos puede servir o puede servir en algunos casos, para legitimar posiciones del presente, para legitimar a personas actuales, posiciones políticas, o también puede servir para ayudarnos a comprender a partir de su riqueza y de sus contradicciones el derrotero de Argentina, ¿no? El derrotero de la patria grande. Y hablando de derroteros y de historia de Santa Fe, hay un personaje de Argentina, ¿no? No solamente de Santa Fe, del federalismo. Hay un personaje que no sé si es santafesino, me va a corregir Gustavo, me parece que no. Es Pedro Ferré, ¿no? Pero Pedro Ferré y su importancia dentro de lo que es la causa federal es un tema muy interesante. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas. Sí, Pedro Ferrer es un hombre del litoral, aunque muy ligado sobre todo a la historia de la provincia de Corrientes, es fundamental para pensar el federalismo argentino, ¿no? Quizás sea el hombre que más claro tuvo en la primera mitad del siglo XIX, junto a Estanislao López y Artigas, la necesidad de un país federal y la importancia que tenía el río Paraná y la protección de las industrias para el desarrollo de esta zona de Sudamérica, ¿no? Y de ahí la importancia que hay que asignarle a alguien que es muy desconocido, lamentablemente, y es muy desconocido, bueno, porque fue un enemigo, un crítico terrible, enorme a la política de la provincia de Buenos Aires, y por otra parte fue un hombre de ideas muy avanzadas en materia política, en materia social y sobre todo económica, y por eso creo que hay que rescatarlo. Claro. Hablemos un poco del contexto donde le tocó actuar a Pedro Ferré, Gustavo, y si podemos sintetizar en 4 o 5 puntos centrales, como para aquellos que no tienen una idea concreta de quién ha sido Pedro Ferré, bueno, a través de sus acciones concretas, marcar un perfil, ¿no? Bueno, primero hay que decir que nació en 1788, que su padre era un carpintero, un constructor de barcazas muy importante, oficio que él heredó. Entonces desde muy joven él tuvo una mirada tanto práctica desde el punto de vista productivo, como constructor de barcazas y ligado a la carpintería, y desde el punto de vista teórico mamó desde muy joven las ideas federalistas que eran moneda corriente en el litoral de aquel entonces, fundamentalmente por la brega de José Gervasio Artigas. Él llegó en 1824 a ser gobernador de la provincia de Corrientes, y desde ese momento comenzó una política sumamente avanzada en materia social. Por ejemplo, te doy un detalle: él fue quizás la primera persona que en el Río de la Plata le dio a la provincia una medicina pública. Él puso un médico financiado por el Estado de Corrientes para atender a los pobres, a los menesterosos, un fundador de pueblos, fomentó también la educación pública fuertemente, incluso en su segundo mandato creando una universidad. Es decir, un hombre que tenía una visión integral, pero sobre todo un paladín del federalismo, como demuestra su conducta en el Pacto Federal de 1831, donde él exige a la provincia de Buenos Aires la organización inmediata de la República Argentina. Hay permanentes tironeos, primero de Ferré y después de Manuel Leiva, que era el representante de Corrientes en el Pacto Federal, en la Comisión Representativa, para fomentar por parte de Corrientes y de otras provincias del litoral
la necesaria organización de lo que en ese momento era este magma que había salido de la Revolución de Mayo, que era la posterior República Argentina, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que entender también el contexto que mencionás. Las guerras de la independencia ya habían terminado y hay una lucha muy fuerte en los distintos territorios de lo que hoy conocemos como América Latina, Sudamérica, nuestra patria grande. Hay intereses divergentes, ¿no? Y bueno, el federalismo se constituye como una fuerza política con cada particularidad, claramente, con cada actor, una fuerza política que tuvo una incidencia muy marcada en lo que hoy es la República Argentina, ¿no? Lo que después devino como República Argentina. Sí, pero básicamente hay que decir que ya en 1830 Ferré y la provincia de Corrientes tenían claro la necesidad de la protección económica. Tanto es así que en una polémica que tiene con algunos intelectuales, entre ellos Pedro de Ángeles, pero también con los representantes de Buenos Aires en el Pacto Federal, Roxas y Patrón, Ferré y sus intelectuales, García de Cosido y también Manuel Leiva, ellos defienden la protección de la industria. Muchas veces uno, cuando lee los textos de economía, empieza a ver el desconocimiento que tenemos de nuestra historia y de nuestros pensadores económicos, porque en general los textos, incluso de hombres del pensamiento nacional, hablan del Sistema Nacional de Economía Política de Federico Lix de 1841. Bueno, Ferré, Leiva y García de Cosio, mucho antes, defendían la necesidad del proteccionismo económico para poder desarrollar nuestras fuerzas productivas. Y esto es muy importante porque lo dicen claramente. Es decir, los productos ingleses que entraban por su baratura destruían los capitales nacionales e impedían la formación de un mercado interno. Y eso lo tenían tan en claro que hay un texto, un trabajo, se llama Cuestiones Nacionales, que está firmado por Ferré, pero su autoría es de García de Cosio, que plantea claramente que sin un mercado interno importante y sin una defensa de nuestras escuálidas industrias ante la competencia extranjera, no teníamos posibilidad de desarrollo económico, ¿no? Claro, claro. En todo esto que estás mencionando, Gustavo, siempre subyace, bueno, el análisis de la geopolítica, ¿no? Analizar la política doméstica en función de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y si uno mira lo que estaba pasando en el mundo, como vos relatabas, describías recién, la consolidación de los estados-nación en Europa, ¿no? En este caso, Inglaterra, con la consolidación de su economía, de su industria, de su mercado interno. Ellos siempre renegaron de su nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo solapado, pero siempre consolidando el Estado-Nación, cosa que no permitieron. También nosotros tenemos nuestras responsabilidades, obviamente, ¿no? Pero si uno lo mira desde el punto de vista geopolítico, Inglaterra consolidaba su Estado-Nación e impedía hacia afuera la consolidación de los Estados-Nación en Sudamérica, por ejemplo. Sí, sí, fíjate vos que el pensamiento de Ferré y también el de Estanislao López y el de estos intelectuales que te nombraba, tiene que ver con el tratado de 1825 con Gran Bretaña, que permitía la libre navegación de los ríos de sus barcos en el río Paraná, y la crítica que hacía Ferré al acceso del comercio inglés en nuestros mercados sin contrapartida. Y de ahí la necesidad de proteccionismo, es decir, no nace de la nada, sino que tiene una lectura geopolítica muy concreta. Y además, otro aspecto importantísimo en la mirada de Ferré es la importancia que le daba al Paraná. Hoy en día que estamos discutiendo la hidrovía, él pensaba que el Paraná era fundamental para el desarrollo
de la economía nacional y que debía haber un puerto, además del puerto de Buenos Aires, que él decía que debía ser el puerto de la ciudad de Santa Fe. Fíjate vos qué importancia que tiene para nosotros los santafesinos la mirada de Ferré, que él pensaba que el otro puerto que debía tener tanta importancia como el de Buenos Aires debía ser el de la ciudad de Santa Fe. Y leyendo hace un tiempo un libro extraordinario de un premio Nobel de Economía, Robert Fogel, sobre los ferrocarriles en Estados Unidos, él planteaba claramente que se subestima el papel que jugó el Mississippi en el desarrollo económico norteamericano, dándole demasiada importancia a los ferrocarriles. Yo pensaba, teniendo un río como el Paraná, que podría haber sido nuestro Mississippi o nuestro río Rin, las pocas posibilidades que le dimos por, primero, dejar entrar el comercio exterior y, por el otro lado, el único puerto, el bloqueo que hizo el puerto de Buenos Aires para tener el monopolio de la aduana y de las rentas del país. Bueno, eso lo vio perfectamente Pedro Ferré, lo que unido al proteccionismo económico, también hace un tiempo leí un libro muy interesante que recomiendo, de un crítico terrible, un norteamericano de la escuela austríaca, Thomas Di Lorenzo, contra Abraham Lincoln, donde se quejaba del proteccionismo económico de Abraham Lincoln, de la centralización que proponía Abraham Lincoln para crear un mercado interno en los Estados Unidos, incluso la nacionalización, dice Di Lorenzo, del sistema bancario que proponía Abraham Lincoln. Es decir, es bastante cómico escuchar a veces a quienes se llenan la boca hablando de los Estados Unidos y de Abraham Lincoln, pero desconocen su pensamiento. Bueno, Ferré y también Mariano Fragueiro, que fue un gran intelectual cordobés que en 1849 propuso la nacionalización del sistema bancario de nuestro país, se adelantaron muchos años a lo que pasó tanto en Estados Unidos como en Europa. Y sin embargo, nosotros desconocemos totalmente a esta notable élite de pensadores que también han defendido el interés nacional. Ahora, es notable, Gustavo, cómo estos problemas, obviamente Argentina es un país muy joven, ¿no? 200 años, si uno lo compara con otros estados-nación, es nada, ¿no? Si lo comparás con un estado-nación europeo. Pero es notorio cómo estos problemas que describís del siglo XIX subsisten, ¿no? La aduana, la corrupción en la aduana, el manejo unitario de la aduana que persiste, y también, ¿no?, el tema del tránsito de los ríos, el dominio, la soberanía, ¿no?, la producción fabril, porque hoy tenemos un problema enorme de productividad en la República Argentina, productividad global. Tenemos un sector que es próspero y, digamos, tenemos el resto de la economía que es raquítica, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos falta aprender de la historia para reconocer aún más los problemas actuales? Claro, vos fíjate que es tan actual aquella polémica que Roxas y Patrón, que era la pariente de don Juan Manuel y era el hombre que representaba a Buenos Aires en el Pacto Federal, decía que debíamos producir solamente los productos de la tierra, es decir, no industrializarnos. Y Ferré, por ejemplo, y después Fragueiro plantearon la industrialización de la Argentina, que sin industria no íbamos absolutamente a ningún lado, porque ellos tomaban el ejemplo de lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa con el portentoso desarrollo de las fuerzas productivas. Y bueno, esa polémica está hoy, o sea, qué tipo de país queremos, y por eso la importancia que tiene una figura como Ferré, que bueno, no figura en los manuales. Fíjate vos que los santafesinos, con la frontera que tenemos con Corrientes, desconocemos, no estudiamos la historia de Corrientes, y mi brega en favor de conocimiento de la historia del litoral es fundamental, porque nosotros los hombres del litoral tenemos una historia singular y particular, y creo que el fracaso de ese proyecto en el siglo XIX, yo creo que como decía bien mi maestro Jorge Abelardo Ramos, en la Guerra Civil Argentina ganaron los del sur.
no ganaron los del norte como en Estados Unidos y por eso no nos industrializamos. Bueno, hoy estamos discutiendo todo este tipo de cosas. ¿Qué tipo de país queremos? Queremos un país moderno, industrializado, con un mercado interno, abierto al mundo, pero de nuestro propio desarrollo industrial, o un país que solamente sea un país pasivo, país, como decía bien Ferré en ese momento, si queremos un país pasivo, que reciba los productos del exterior, la tecnología del exterior, que no tengamos inversiones propias, que siempre estemos pensando en tomar empréstitos o en el capital exterior para desarrollarnos, cuando tenemos una potencialidad productiva enorme, ¿no? Claro, claro. Gustavo, tenemos 2 minutos. Contanos cómo va tu libro, la venta de ese libro, la difusión de ese libro sobre nuestro Estanislao López, esta figura icónica para Santa Fe y para la República Argentina. Bien, bien, por suerte. Bueno, voy a sacar una edición nueva con 2 artículos, uno ligado al tema para esclarecer bien la relación entre López y Artigas, y también otro más para hablar sobre todo de la última carta que le manda López a San Martín, diciéndole que si iba a la capital del ex virreinato, a Buenos Aires, lo iban a juzgar por no venir en 1819 a reprimir a las provincias del litoral y libertar Chile y luego el Perú, y que lo esperaba López a San Martín en el Desmochado, que es lo que hoy es Casilda, para ir en masa con la provincia de Santa Fe, para llevarlo a la Playa de la Victoria San Martín y ponerlo a José de San Martín como el necesario gobernante que necesitaba el Río de la Plata en ese momento, lo que hubiera cambiado la historia de Sudamérica, indudablemente. Y otro de los tópicos es una carta, la última, que le manda López a San Martín, advirtiéndole que si iba a la ciudad de Buenos Aires lo iba a juzgar un consejo de guerra por no haber ido a reprimir en 1819 el litoral y haber iniciado la campaña libertadora a Chile y la independencia del Perú. Y en un párrafo realmente extraordinario, del cual se cumplen 100 años, porque la carta es de 1823, le dice que San Martín viene a Santa Fe, lo va a estar esperando él, con toda la provincia en masa. López lo va a estar esperando con la provincia en masa, con toda la provincia, con toda la población de Santa Fe, para llevarlo a la Plaza de la Victoria, es decir, para llevarlo al poder, lo que hubiera cambiado radicalmente la historia política de Sudamérica. Lamentablemente San Martín no le hizo caso, porque en ese momento Santa Fe era la provincia hegemónica en el Río de la Plata, y bueno, nos perdimos tener a San Martín de gobernante por estos lares, que era la idea de Estanislao López, que lo reconocía como el primer genio de América al libertador, ¿no? Qué interesante. Gustavo Battistoni, periodista, escritor, desde Firmat, te agradecemos enormemente estos conceptos y la seguimos en cualquier momento. No, agradecido soy yo. Un abrazo te mando, Luis, y a toda la gente que te escucha. Un abrazo grande.